Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a este su programa, el ya reconocido por cada uno de ustedes, en el cual trataremos de dar una respuesta sólida, pero muy sencilla a todas aquellas interrogantes que de alguna manera influyen en la toma de decisiones de cada uno de nosotros. Hoy, siguiendo con la misma, en el mismo camino, con las mismas respuestas, con las mismas preguntas acerca de la interrogante de la vida, ¿qué es lo que realmente me da felicidad? Pues personalmente para mí la felicidad radica en lo que ya he dicho en los últimos videos. 4 cosas son las que serían fundamentales, no es un todo, pero sí serían herramientas necesarias para poder decirte que es allí donde me he afianzado con el firme propósito de llevar una respuesta a ustedes, ya que lo he experimentado a través de investigaciones, de libros, de audios, de charlas, de conferencias y un montón de cosas que de alguna manera me han ayudado a mí personalmente a conseguir respuestas. 4 cosas son fundamentales según mi experiencia para poder dar sentido a nuestra vida. ¿Cuáles son? Las volvemos a nombrar, así como las hemos dicho en otros videos. Las 4 son salud física, salud emocional, salud financiera y salud espiritual. Hoy hablaremos específicamente de una de ellas. Empezaremos a profundizar, ya hemos profundizado o hemos dado algún abreboca acerca de lo que es la educación financiera. Hemos hablado un poco de la importancia de la salud en otros videos, como también hemos hablado sobre la importancia que tenemos en mantener un equilibrio en nuestras vidas. Entonces, la salud emocional, que es una de ellas también, hemos conversado un poco en otros videos, pero hoy trataremos de dar respuesta o tratar de profundizar acerca de lo que es la salud espiritual, refiriéndonos a educación espiritual, a aquella relación que tenemos con Dios, con el que todo lo sabe, con el que nos dio lo que somos, con el que nos dio esta vida que tenemos y que simplemente a veces esa falta de relación con el Supremo nos lleva a tener algunas dificultades en nuestras vidas. Para ello comenzaré con una pequeña historia que guardé durante muchos años, ya que esta me dio algunas respuestas. Durante muchos años hemos venido escuchando acerca de que existe dos vertientes, una es la evolución y otra es la creación. Entonces hemos visto como esa constante idea evolutiva choca contra la creación. Entonces el que no cree en Dios es ateo, el que cree en el que sí cree en Dios no cree en la evolución. Pero una breve historia me abrió a mí muchísimas puertas para poder absorber de alguna manera y darme una respuesta pero muy sencilla acerca de la existencia de Dios. Hace poco le preguntaba a un amigo que era doctor que si realmente esa teoría de que ellos no creen en Dios es real. Y me dice, se dejó a reír y me dice, por supuesto que creemos en Dios. Entonces, ¿por qué ustedes a veces no creen en los milagros? Entonces me dio una respuesta bastante concreta. Me dijo, mira, nosotros somos herramientas de Dios acá en la tierra, pero si algo nos enseña la ciencia como tal, que es una parte que trata de demostrar constantemente la no existencia de Dios, él dice que una de las principales razones por las que ellos siempre ponen en una pequeña duda allí la existencia de Dios no tiene nada que ver con que no crean. Simplemente él dice que el ser humano debe ir hasta el final de su experiencia, de sus conocimientos, de lo que ha recibido durante muchos años de entrenamientos en la universidad, en la formación, en la especialización de un área en específico. Y él dice que no es que no crean. Es decir, lo que pasa es que el ser humano común, dice él, espera los milagros sin hacer nada, cuando los milagros muchas veces están en manos de cada uno de nosotros. Eso lo dijo él como médico. Yo le decía, pero bueno, explícame con más profundidad acerca de ese tema, porque realmente hay un choque constante entre evolución y creación y tú estás de parte de la evolución. Me dice, no, yo estoy de parte de las dos y te tengo una respuesta sencilla con respecto a ese tema. Nosotros los médicos no podemos esperar a que venga un milagro del cielo
cuando en nuestras manos están los milagros. Te pongo un ejemplo, me dice, digamos que se diagnostica una enfermedad terminal, sea cual sea, pero en nuestras manos está la posibilidad de ir a una cirugía y sacar un tumor que está dañando una parte específica de una persona. ¿Qué pasa si nosotros, los médicos, no tuviésemos la mentalidad de decir, ya va, esto no le corresponde a Dios todavía porque está de nuestro lado, todavía es terrenal, es decir, todavía tenemos el conocimiento, la preparación, la investigación y los estudios para llegar a donde está el problema y sacar el problema sin que Dios en ese momento haga algún milagro? Entonces yo le pregunto, bueno, pero sígueme detallando, que me está interesando la información. Y me dice, mira, hay un tumor en el cerebro que hace muchísimos años atrás no se podía quitar parte del casco del cráneo, meterse en esa zona y sacar el tumor. ¿Qué se necesitaba ya? No sé, le digo yo. Me dice, se necesitaba un milagro, tenías que aferrarte a la fe, esperar que Dios actuara, porque no había posibilidad en ese entonces de entrar en esa parte, remover esa zona que estaba causando estados epilépticos, dolores, enfermedades graves en esa persona, pero ya Dios nos ha dado la oportunidad de poder avanzar en el mundo de la ciencia y poder mover ese pedazo de casco duro que está allí llamado cráneo, sacar ese pedacito, meternos allá adentro, saber qué parte de ese cerebro no podemos tocar porque vamos a afectar a la persona. Entonces, nosotros ya estamos preparados. Quiere decir que nosotros los médicos no es que no confiamos en Dios. Sí creemos en el milagro porque lo vemos constantemente. Vemos milagros con el hecho de que manos como las nuestras puedan tocar zonas muy frágiles del cuerpo y que podamos retirar enfermedades que para una persona solo necesitaba un poco de fe o mucha fe para poder tener respuesta, para poder ver resultados, para que el milagro viniera del cielo, cuando muchas veces los milagros están de parte de personas que ha puesto Dios aquí en la tierra para que puedan hacer el milagro. ¿Qué pasa con esa contradicción que existe en que evolución y creación? Todos somos parte de un todo. A manera de reflexión, una persona que desconoce totalmente que existen personas puestas por Dios acá en la tierra para que nos ayuden antes de acudir directamente a Él, demuestra que la presencia de Dios está en todos lados, y que no podemos ver la evolución como una parte ajena a la creación. Todo para mí, todo lo que existe tiene que ir relacionado con algo, con alguien. No podemos estar en este mundo por mera casualidad. El ser humano evoluciona constantemente, se hace cada vez una persona con límites, quizás ya sin límites, perdón, diría de esta manera, es una persona que ya no tiene límites, porque el ser humano ha ido avanzando progresivamente, cosa que no pasa con los animales. Los animales simplemente viven tres procesos en la vida: nace, se desarrolla, se multiplica y muere. Cuatro cositas que son elementales, mientras que el ser humano vive rodeado cada vez de mayores cosas positivas. Ok, que la llevamos algunos al lado negativo, normal, parte del mundo, pero todo lo que existe aquí ha sido evolución, gracias a que existe una creación. Ese desarrollo mental que tenemos los seres humanos simplemente es porque somos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Él es el que tiene, para mí, el control de cada uno de nosotros. Y existe una palabrita llamada libre albedrío, que su significado dice que cada quien tiene la propia decisión de hacer con su vida lo que cree, pero todo lo que cree y considera que es necesario para él. Pero como todo en la vida tiene su precio, el precio tiene que ver con la toma de decisiones. Buenas decisiones, buenos resultados; malas decisiones, malos resultados. Entonces, creer o no creer
que existe un Dios que todo lo puede, creer que todo es evolución, creer que todo es creación y no reflexionar acerca de este tema es uno de los principales paradigmas, ideas, costumbres que hemos erradicado en este programa gracias a que simplemente hemos tenido un poquito de raciocinio, investigación profunda para poder dar respuesta. Si tú no crees que Dios existe, entonces es allí donde el médico dice cosas como esta. Yo he visto muchos milagros, dijo a la persona que entrevisté, dijo, he visto muchísimos milagros. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Nosotros llegamos a un punto donde hacemos todo el trabajo médico posible, científico, tecnológico, hacemos todo lo que Dios puso en herramientas en nuestras manos. Y a veces llegamos a un punto de quiebre en una cirugía, en un caso X, un problema que se nos presenta durante la operación que pensábamos que estaba bajo nuestro control y simplemente se nos escapa. Hacemos lo que médicamente podríamos hacer o lo que científicamente podríamos hacer y sabemos que quizás la persona no va a reaccionar porque lo que vimos allí no tiene vuelta atrás. Hacemos nuestro trabajo final. Allí sí nos agarramos en la parte de la fe y la creencia de la creación y Dios y de la evolución, perdón, también. Y planteamos la simple interrogante, Señor, hágase tu voluntad. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo, ya nos usaste, ya hiciste lo que tenías que hacer con nosotros. Y muchas veces vemos que como parte de la evolución, la persona pierde la vida, es parte de este mundo y podríamos agarrarnos de eso y decir, vio que la ciencia demostró que la vida si no está en manos de Dios, pero a veces hemos visto casos en los cuales la persona despierta, se levanta y alguien que médicamente o científicamente estaba comprobado que no se podía levantar, se levanta y vuelve a caminar. Ahí es donde nosotros decimos, fue un milagro, fue un milagro lo que sucedió allí. Entonces es allí donde está la respuesta que me da la ciencia médica acerca de la existencia de Dios. La evolución, pues la creación de Dios es todo. Creo que la evolución y la creación es parte de este mundo y clasificar que soy extremista hacia la creación y extremista hacia la evolución realmente es la que nos diferencia. Pero cuando tenemos una respuesta clara y precisa que todo lo que existe tuvo que haber sido creado por alguien, porque una persona tan perfecta como el ser humano que puede pasar de etapas de dolores, crisis y hasta salir un momento de la muerte, los que son extremistas en la creación dicen, bueno, fue un milagro, pero los que son extremistas en la evolución dicen, no, no es un milagro, es porque así la ciencia lo ha certificado, pero la realidad es que para mí todo forma parte de un todo, las dos vertientes son totalmente necesarias para darnos respuesta, todo es posible en manos de Dios, todo es posible en la creencia de la evolución, las dos cosas son importantes para ir encaminados en la senda de la respuesta. Desde este lado espero que te haya encantado, te haya motivado a darte una respuesta acerca de que si Dios existe o no existe, si la evolución es real o no es real. Espero que hayas sacado el mejor provecho de esto, reflexiones de manera muy personal. Recuerda que tienes un libre albedrío, es decir, algo que se te dio el día en que naciste, se te dio la oportunidad de tú decidir qué es lo que quieres creer y qué es lo que no quieres creer. Siempre voy a respetar la decisión de cada quien porque para eso existe esa libertad. Puedes estar encarcelado, pero tienes libertad interna para decidir cuál es el camino a seguir. La realidad de esta parte, pues solamente era una manera de hacerte reflexionar y saber que todo lo que eres y todo lo que serás depende de algo. Y no simplemente le llames evolución, no le llames creación, llámale como tú quieras, yo le llamo la conexión entre una cosa y la otra. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.